Dicen que el Palacio Imperial tiene 1000 ojos y 10.000 secretos. Pero nadie vio lo que yo vi aquella noche. Ni siquiera el mismísimo emperador. Me llamo Visa y soy la emperatriz del Reino del Norte. Cuando descubrí a mi esposo, el emperador Marco, en brazos de mi hermana en nuestro aniversario de bodas, no lloré. No me enfurecí. Simplemente sonreí y comencé a planear la venganza más elaborada que la corte imperial jamás había presenciado. Verán, la mayoría de las mujeres en mi posición los habrían confrontado de inmediato, quizás con una rabieta propia de una esposa despechada. Pero había aprendido hacía mucho tiempo que en el Juego de Tronos, quien ataca primero suele perder. En cambio, los haría bailar a todos a mi ritmo, a mi esposo, a mi hermana y a cada una de sus 40 consortes. Esta es la historia de cómo yo, una mujer a la que todos subestimaron, puse un imperio de rodillas sin usar un arma. Y lo más delicioso. Me lo agradecieron hasta el final. Antes de empezar, cuéntanos en los comentarios desde qué país nos ves. Y si es tu primera vez aquí, no olvides suscribirte. Disfruta la escucha. La luna de otoño se cernía pesada sobre el palacio prohibido como una moneda de plata suspendida en tinta. Llevaba exactamente 3 años, 3 meses y 3 días como emperatriz cuando todo cambió. Recuerdo el crujido de la seda de mis ropas ceremoniales mientras caminaba por el jardín de la eterna primavera. Llevaba una bandeja de pasteles de semillas de loto que yo misma había preparado, una sorpresa para Marcus en nuestro aniversario. Los sirvientes del palacio se habían ofrecido a llevársela, pero yo quería que este gesto fuera personal, íntimo. Qué ingenua era entonces, aún creyendo en el cuento de hadas del amor de un emperador. Se suponía que el estudio privado del emperador estaría vacío. Me había dicho que estaría en la sala de guerra hasta la medianoche, discutiendo las defensas fronterizas con sus generales. Pero al acercarme, oí risas. No era su risa profunda y autoritaria, sino algo más ligero, más genuino de lo que le había oído en meses. A través de la pantalla de papel, vi sus sombras entrelazadas. Mi hermana menor, Serena, a quien había traído a la corte para que fuera mi compañera, estaba en sus brazos. Tenía la cabeza echada hacia atrás con desenfreno, y él la miraba como nunca me había mirado a mí, ni siquiera en nuestra noche de bodas. Mi amado Fénix, le susurró con un cariño que nunca me había concedido. Cuando Visa tenga un heredero podremos estar juntos como Dios manda. Te haré mi noble consorte, quizás incluso mi segunda emperatriz. La risa de Serena tintineó como un cristal roto. Pobre Visa obediente se esfuerza tanto por ser la emperatriz perfecta. Si supiera que vienes a mí cada noche después de dejar su fría cama. Cumple su propósito, respondió Marcus. Su mano acariciaba el rostro de mi hermana. La hija del primer ministro con las conexiones militares de su familia, era una necesidad política. Pero tú, mi amor, eres mi elección. El pastel de semillas de loto se me resbaló de los dedos entumecidos y se hizo añicos en el camino de mármol. Pero en lugar de precipitarme, en lugar de crear la escena que tal vez merecían, me agaché y recogí cuidadosamente cada pieza, con la mente ya trabajando, calculando, planeando. Me retiré a mis aposentos y llamé a mi dama de compañía de mayor confianza, Lily, una mujer que había servido a mi madre antes que yo y cuya lealtad era absoluta. Su Majestad, exclamó al ver mi expresión, ¿qué ha pasado? Me senté en mi escritorio con las manos firmes, mientras comenzaba a hacer listas. Lily, necesito que hagas algo por mí. Necesito que me encuentres a las mujeres más hermosas del imperio, bailarinas, artistas, comerciantes, hijas. Pero no solo hermosas. Las necesito inteligentes, ambiciosas y sobre todo, fértiles. Frunció el ceño. Pero, Majestad, el emperador está abrumado por los deberes de Estado. Dije con suavidad, sin que mi voz delatara nada. Como su devota esposa, creo que merece más compañía. Un hombre de su virilidad no debería limitarse a una sola mujer, ¿verdad? En 2 meses las había reunido, 40 de las mujeres más extraordinarias que el imperio había visto jamás. Cada una fue cuidadosamente seleccionada no solo por su belleza, sino por cualidades específicas que me ayudarían. Estaba Jade, la hija de un comerciante que podía calcular números más rápido que el tesorero imperial. Perla, una bailarina cuya madre tuvo 12 hijos. Rubí, una poetisa cuyas palabras podían conmover hasta las lágrimas. Y luego estaba mi obra maestra Anastasia,
la hija de un diplomático extranjero, entrenada en las artes de la seducción desde la infancia, con cabello dorado y ojos como lagos invernales. Se los presenté a Marco en vísperas del Festival de Primavera, cuando la corte estaba repleta de testigos. Mi amado emperador, anuncié en voz tan alta que todos lo oyeron. He sido negligente con mis deberes como vuestra emperatriz. El harén imperial está casi vacío, y solo tienes 3 hijos de tus consortes anteriores. He seleccionado 40 doncellas para que te satisfagan y aseguren la continuidad de la dinastía. La corte quedó atónita. La emperatriz viuda, madre de Marcus, casi dejó caer el té. Marcus parecía atónito, su mirada moviéndose entre mí y Serena, que estaba pálida como el papel de arroz. Mi querida emperatriz, dijo con cautela, esto es inesperado. Sonreí, la imagen perfecta de una esposa devota. Su felicidad es mi única preocupación, Su Majestad. Y sin duda mi hermana Serena coincidiría en que usted merece todos los placeres que el imperio pueda ofrecer. La sonrisa forzada de Serena podría haber cuajado la leche. Claro, hermana. Qué considerado de tu parte. La emperatriz viuda, recuperándose de la conmoción, aplaudió. Por fin, una emperatriz que comprende su deber. No como estas mujeres modernas que se aferran a sus maridos como enredaderas. Visa, honras tu posición. Y así empezó todo. Alojé a cada consorte estratégicamente por todo el palacio. Los músicos cerca del pabellón matutino del emperador, donde sus ensayos lo despertaban al amanecer. Los bailarines cerca de su estudio, donde sus ensayos lo distraían de los papeles de estado. Los poetas en el jardín que usaba para sus reuniones secretas con Serena. Pero Anastasia. La ubiqué en el pabellón del loto, justo entre los aposentos del emperador y la residencia de Serena. ¿Entiendes tu misión?, le pregunté en privado, ofreciéndole una taza de mite especial. La sonrisa cómplice de Anastasia era afilada como una espada. Completamente, Su Majestad. El emperador olvidará que todas las demás mujeres existen, incluida tu hermana. Tienes mi palabra. No quiero que la olvide. Corregí. Quiero que él los compare. Quiero que ella luche por él. Y quiero que ella pierda. En una semana, el palacio era un caos. Pero un caos orquestado que parecía armonía a ojos de los forasteros. El emperador, que antes pasaba 4 noches a la semana con Serena, ahora se veía asediado por hermosas mujeres a cada paso. Pearl se lo topaba por casualidad durante sus paseos matutinos, con sus túnicas de seda ceñidas a sus curvas mientras practicaba sus ejercicios matutinos. Ruby recitaba poesía frente a su ventana, sus versos se volvían más sensuales cada día. Jade llegaba con informes financieros, su mente brillante hacía que las conversaciones sobre el estado fueran inesperadamente estimulantes. ¿Y Anastasia? No hizo nada. Simplemente existía como una estatua dorada en un santuario, siempre visible pero sin acercarse, volviéndolo loco de curiosidad. Majestad, me informó Lily una noche apenas conteniendo la risa. El emperador visitó a 6 consortes diferentes anoche. Le ha dado por beber tónicos energéticos. Estaba bordando un fénix, el apodo que Marcus le puso a Serena. Pero en lugar de alzarse triunfante, mi fénix se enredó en espinas. ¿Y mi hermana? Lady Serena lleva 3 días intentando visitarlo. Cada vez encuentra a otro consorte ya allí. Ayer le lanzó un jarrón a Lady Pearl. ¡Qué desgracia!, murmuré. Por favor, asegúrate de que Lady Pearl reciba una compensación por su sufrimiento. Y mándale a mi hermana un té calmante. Parece alterada. 3 meses después de empezar mi plan, decidí mi siguiente paso. Llamé al médico más respetado de la corte. No para mí sino públicamente en voz alta, con gran preocupación por la salud del emperador. Doctor Chan, dije en presencia de toda la corte, incluida la emperatriz viuda. Temo por el bienestar de su majestad. Parece exhausto, pálido. Quizás la carga de servir al imperio sea demasiado pesada. El médico, tras examinar a Marcus, se mostró serio. Su majestad trabaja demasiado. Necesita descanso, una alimentación adecuada y... Hizo una pausa delicada. Moderación en todo. Luego debemos asegurarnos de que reciba la mejor atención, declaré.
Yo personalmente supervisaré sus comidas y medicinas. Y quizás añadí, mirando a las 40 consortes reunidas deberíamos establecer un horario. Por su salud, claro. La emperatriz viuda asintió con aprobación. Sabio. Muy sabio. En mi época había reglas estrictas sobre estas cosas. Ningún emperador debería agotarse en placeres terrenales cuando tiene un imperio que gobernar. Creé una rotación matemática en su precisión y justa en su distribución. Cada consorte tendría una noche al mes con días de descanso entre ellas. Pero esto es lo que no sabían. Yo controlaba las cocinas del palacio y la comida de cada consorte antes de su noche señalada contenía hierbas especiales, no eran dañinas, sino hierbas que agotaban la energía y apagaban la pasión, y que harían que sus encuentros fueran decepcionantes. Todas excepto Anastasia. Sus comidas estaban cargadas de afrodisíacos que la hacían irresistible. Serena, al no ser una consorte oficial, no estaba incluida en el programa. Es absurdo. Un día me acorraló en mi jardín, y su perfecta compostura finalmente se quebró. ¿Sabes lo que soy para él? Levanté la vista de mi arreglo floral con expresión inocente. Eres mi querida hermana, a quien traje a la corte como compañera. ¿Eres algo más? Su rostro se sonrojó. Lo sabes muy bien. No sé nada, interrumpí con suavidad, salvo que el emperador necesita estructura en su vida. Si tienes alguna duda, quizás deberías hablar con la emperatriz viuda. Seguro que le fascinará saber por qué crees que mereces un trato especial. Se marchó hecha una furia y yo volví a mis flores. Los crisantemos blancos que estaba arreglando eran para funerales, pero ella no necesitaba saberlo todavía. Fue Jade quien concibió primero, la hija del comerciante con la mente brillante. Cuando anunció su embarazo, la llené de regalos y la trasladé al segundo mejor pabellón del palacio, el que tenía una vista perfecta de los aposentos de Serena. Su Majestad es demasiado amable, dijo Jade, arrodillándose ante mí. No merezco tal honor. Tonterías, respondí, ayudándola a levantarse. Llevas al hijo del emperador. Debes estar cómoda. Y si necesitas algo, lo que sea, solo tienes que pedirlo. Lo que Jade no sabía era que la había elegido específicamente para este papel. Su embarazo sería la primera ficha de dominó en caer. En cuestión de semanas, 5 consortes más anunciaron sus embarazos. El palacio era un hervidero de celebración. La emperatriz viuda estaba fuera de sí de alegría, alabando mi sabiduría a la menor oportunidad. 40 consortes y 6 ya embarazadas, exclamó en un banquete palaciego. Visa, eres verdaderamente la madre de la nación, incluso sin tener hijos. Acepté el elogio con humildad, mientras que al otro lado de la sala, Serena hurgaba en su comida como si la hubiera ofendido personalmente. Marcus, mientras tanto, parecía cada vez más demacrado. Los tónicos energéticos que le había estado dando le estaban pasando factura. Cada uno contenía pequeñas cantidades de mercurio, no lo suficiente para matarlo, solo lo suficiente para envenenar lentamente su vitalidad. Mi querido esposo, dije con dulzura acercándome a él con otra taza de tónico. ¿Te ves cansado? Quizás deberías descansar esta noche. Agarró el tónico desesperadamente. No puedo. Anastasia está citada esta noche y ella. Hizo una pausa, con los ojos vidriosos de deseo. Ha estado aprendiendo nuevas técnicas de las tierras occidentales. Oculté mi sonrisa. Anastasia había estado recibiendo entrenamiento especial, de una cortesana que había contratado en los reinos del sur, una que conocía artes que podían hacer que un hombre olvidara su propio nombre. Entonces debes mantener tu fuerza, dije viéndolo beber el veneno disfrazado de medicina. Serena era ingeniosa, sobre todo. Cuando se dio cuenta de que estaba perdiendo la atención del emperador, decidió tomar cartas en el asunto. Empezó a difundir rumores sobre las consortes, rumores de infidelidad, sugerencias de brujería, indicios de veneno, pero yo ya lo había previsto. Se había ordenado a todas las consortes que me informaran de inmediato si oían algo sospechoso. Cuando los rumores llegaron a mis oídos, convoqué una asamblea pública. He tenido conocimiento, anuncié a la corte reunida, de que alguien está difundiendo mentiras perversas sobre las consortes del emperador. Estas mujeres están bajo mi protección, y un ataque contra ellas es un ataque contra mí,
y por extensión contra la propia familia imperial. Miro a Serena un instante. Estoy seguro de que solo son sirvientes de palacio con demasiado tiempo libre, pero si descubro el origen, las consecuencias serán graves. La emperatriz viuda asintió vigorosamente. Cualquiera que amenace a los herederos del emperador merece el peor castigo. Estas consortes cargan con el futuro de nuestra dinastía. Serena no tuvo más remedio que asentir, atrapada en sus propias maquinaciones. Pero no había terminado. Esa noche intentó colarse en los aposentos de Marcus, vestida con la misma túnica que llevaba la noche que los descubrí juntos. Ella no sabía que había apostado guardias, para la protección del emperador, por supuesto. Señora Serena, dijo el guardia en voz alta, asegurándose de que todos los presentes lo oyeran. El emperador no recibe visitas fuera del horario oficial. Por favor, regresen a sus aposentos. Soy la hermana de la emperatriz, protestó. Por eso debemos tener especial cuidado, respondió el guardia. La emperatriz quedaría devastada si alguien cuestionara tu honor al verte visitar los aposentos del emperador por la noche. A la mañana siguiente el palacio bullía de chismes. ¿La hermana de la emperatriz intentando colarse en la cama del emperador? ¡Qué vergüenza! ¡Qué desesperación! Encontré a Serena llorando en su habitación. Hermana, dije con dulzura, sentándome a su lado. Pareces preocupada. ¿Quizás una visita a casa te vendría bien? Mamá te extraña muchísimo. Tú hiciste esto, susurró con los ojos rojos de lágrimas y rabia. Lo orquestaste todo. Incliné la cabeza, fingiendo confusión. ¿Qué hice? Solo he intentado asegurar la felicidad del emperador y la continuidad de la dinastía. Si no eres feliz aquí, nadie te obliga a quedarte. Me miró entonces, me miró de verdad, y vi el momento en que se dio cuenta de que me había subestimado todo este tiempo. Visa, por favor. Lo amo. Con amor. Me reí con el sonido del hielo al romperse. Amabas el poder. Amabas que te eligieran por encima de mí. Amabas la secreta emoción de traicionar a tu propia hermana. Eso no es amor, Serena. Es avaricia. 6 meses después de empezar mi plan, Anastasia se había convertido en la obsesión del emperador. Dedicaba cada momento posible a intentar pasar más tiempo con ella, ofreciéndole joyas, títulos y promesas. Pero, siguiendo mis instrucciones, permaneció tentadoramente fuera de su alcance. Su Majestad, le decía en público con su acento extranjero, haciendo que cada palabra resultara exótica. La emperatriz ha sido tan amable conmigo. No podría aceptar más tiempo del que me corresponde. No sería apropiado. Esto lo distrajo. Un emperador, el hombre más poderoso del reino, siendo negado por una simple consorte, e incapaz de imponer la situación sin parecer tiránico. Vino a mí, de hecho, vino a mí su esposa a suplicarme. Visa, dijo con un aspecto más patético que imperial. Anastasia te respeta más que a nadie. Si le sugirieras que pasara más tiempo conmigo, fingí considerarlo. Pero, esposo, ¿qué pasa con las demás consortes? Ya están celosas del favor que le muestras. Y la pobre Serena ha estado muy deprimida últimamente. Como su hermana, me preocupa que mostrar favoritismo hacia Anastasia la lleve al límite. Apretó la mandíbula al mencionar a Serena. Serena no es asunto mío. No. Levanté una ceja. Qué rápido cambian los afectos. Recuerdo cuando la llamabas tu Fénix, tu verdadero amor. Ahora no te incumbe. Tuvo la delicadeza de parecer avergonzado, pero solo por un instante. Eso fue un error. Un momento de debilidad. ¿Y Anastasia? ¿También es un momento de debilidad? Ella es diferente, insistió. Ella me entiende, me desafía. Te hace esperar, terminé. Te hace esforzarte por su atención. A diferencia de mi hermana, que se te lanzó con tanta facilidad. La verdad lo golpeó como una bofetada. Lo vi darse cuenta de que su gran romance con Serena no había sido más que una conquista fácil, y ahora estaba esclavizado por alguien que jugaba al mismo juego, pero mejor. Por favor, repitió, y el emperador del Reino del Norte se arrodilló ante mí. Te lo ruego. Lo dejé arrodillado un minuto entero antes de ayudarlo a levantarse.
Hablaré con ella. Pero Marcus. Usé su nombre, no su título. Deberías saber que los tónicos energéticos que has estado tomando te están matando lentamente. El médico me advirtió ayer. Tienes quizás 1 año, quizás 2 si paras ahora. Su cara palideció. ¿Qué? La combinación de los tónicos y tu actividad excesiva. Tu cuerpo está fallando. El médico sugiere abstinencia total durante al menos 6 meses si quieres recuperarte. Era mentira, claro. Los tónicos lo estaban envenenando, sí, pero lentamente. Le quedaban años, no meses. Pero el miedo es un poderoso motivador. 6 meses, jadeó. Pero Anastasia seguirá aquí, dije para tranquilizarla. Si de verdad le importas, esperará. ¿Verdad? Al día siguiente organicé una entrevista privada con el médico y la emperatriz viuda. En cuestión de horas, declaró un periodo de abstinencia imperial. Mi hijo necesita descansar, anunció. Nada de consortes ni visitas, nada. Su salud es primordial. Serena vio su oportunidad. Si todos eran expulsados, podría reclamar igualdad de trato mientras intentaba recuperar su afecto. Pero yo también lo había previsto. Madre, le dije a la emperatriz viuda, lo suficientemente alto para que todos pudieran oír. Estoy preocupada por Serena. Parece tan apegada al emperador. Es inusual que una mujer soltera muestre tanto interés por su cuñado. La mirada de la emperatriz viuda se agudizó. Siempre había desconfiado de Serena. Y ahora estaba confirmando sus peores temores. Tienes razón, declaró. Es inapropiado. Serena debería casarse de inmediato. Organizaré matrimonios con nobles adecuados lejos de la capital. Serena palideció. Su Majestad, siento devoción por mi hermana. Precisamente por eso necesita su propia vida, interrumpió la emperatriz viuda. Una mujer de su edad, soltera, rondando por el palacio. La gente hablará. Una a una, las consortes dieron a luz 7 hijos y 5 hijas solo en el primer año. Cada niño fue registrado oficialmente bajo mi nombre como su madre legal, lo que me convirtió en la mujer más poderosa del imperio sin haber tenido un solo hijo. Traté a cada niño como si fuera mío, asegurándome de que recibiera la mejor educación y los mejores cuidados. Las consortes, agradecidas por mi bondad, se convirtieron en mis más leales apoyos. Su Majestad, dijo Pearl un día, mientras su hija jugaba a mis pies. Todos sabemos lo que ha hecho por nosotros. Nos ha dado estatus de seguridad, hijos que serán reconocidos. Estamos a tus órdenes. Sonreí jugando con el cabello del niño. Solo pido lealtad. Para mí y para los demás. Somos más fuertes unidos que separados. Mientras tanto, Marcus se debilitaba. La abstinencia que le había impuesto lo estaba volviendo loco, pero el miedo a la muerte lo mantenía obediente. Pasaba los días observando a Anastasia desde lejos, escribiéndole poesía que nunca leía, enviándole regalos que ella devolvía con cortesía. ¿Por qué no me quiere?, me preguntó una noche, delirando por la fiebre del mercurio que se acumulaba lentamente en su organismo. Quizás, dije, poniéndole un paño fresco en la frente. El amor no se puede mandar ni robar. Hay que darlo libremente. Como el tuyo, rió con amargura. Tú tampoco me quisiste nunca. No admití. Pero fui sincero. Ambos sabíamos que nuestro matrimonio era político. Fuiste tú quien prometió fidelidad y la rompió. Con tu hermana, murmuró. Mi mayor error. No, lo corregí. Tu mayor error fue pensar que las mujeres eran posesiones para coleccionar. Ahora mírate. Rodeada de belleza inalcanzable, de poder inalcanzable. Morir gradualmente por tus propios excesos. Con las propuestas de matrimonio que inundaban los esfuerzos de la emperatriz viuda, Serena se desesperó. Intentó una última táctica. Afirmó estar embarazada del hijo del emperador. La corte estalló en un escándalo. La emperatriz viuda estaba furiosa. Marcus se quedó atónito. ¿Y yo? Estaba lista. Hermana, dije en público y mi voz resonó por todo el gran salón. ¡Qué noticia tan maravillosa!
¿Cuándo ocurrió este bendito acontecimiento? Seguro que puedes decirnos la fecha para que podamos calcular cuándo nacerá el niño. Tartamudeó, dándose cuenta de su error. Cualquier fecha que diera sería fácilmente refutable. O Marcus había estado con otras consortes, o estaba en periodo de abstinencia. Yo. No estoy segura. No estoy seguro. La voz de la emperatriz viuda era como un trueno. Afirmas llevar en tu vientre al heredero imperial, pero no sabes cuándo fue concebido. Di un paso al frente preocupado. Quizás mi hermana esté confundida. El estrés de las propuestas de matrimonio. Doctor Chan, ¿podría examinar a Lady Serena? El examen fue público, humillante y concluyente. No estaba embarazada. Mentir sobre estar embarazada del heredero imperial es traición, declaró la emperatriz viuda. Debería ser ejecutada. Por favor. Intervine haciéndome la hermana cariñosa. Es joven y está confundida. Que se case de inmediato y se vaya de la capital. Ya es suficiente castigo. Serena me miró con puro odio mientras la arrastraban para prepararla para su boda con un anciano gobernador en la provincia más lejana. Has ganado. Me susurró en privado antes de irse. Gané. Sonreí. Esto nunca fue una competencia. Lo hiciste todo cuando decidiste que mi esposo era un premio para robar. Simplemente les mostré a ambos las consecuencias de sus decisiones. Con Serena desaparecida y su salud deteriorada, Marcus se convirtió en una sombra de sí mismo. El poderoso emperador que antaño comandaba ejércitos y seducía mujeres, ahora pasaba sus días deambulando por el palacio, observando la vida a su alrededor. Las consortes, siguiendo mis instrucciones, eran amables pero distantes. Hacían una reverencia al verlo, preguntaban por su salud, pero nunca se detenían. Anastasia era la más cruel o la más bondadosa, según la perspectiva. Se sentaba en el jardín, donde él podía verla, leyendo poesía o haciendo de reina, siempre hermosa, siempre inalcanzable. ¿Por qué?, le preguntó una vez tras acorralarla en la biblioteca. Podría dártelo todo. Su Majestad ya lo tiene, respondió con suavidad. La emperatriz se ha asegurado de que no me falte de nada. Tengo un hijo precioso, estatus seguro. ¿Qué más podría necesitar? Amor, sugirió con desesperación. Amor, rió ella, el sonido como campanillas de plata. Su Majestad no me ama. Le encanta la idea de conquistarme, igual que le encantaba conquistar a la hermana de la emperatriz. Pero no soy un territorio que pueda reclamarse. Ella lo dejó allí, y lo encontré horas después, llorando sobre un libro de poemas de amor. Ven, le dije con dulzura, ayudándolo a ponerse de pie. ¿Necesitas tu medicina? Tomó el tónico venenoso sin protestar, demasiado destrozado como para que le importara. Con el cambio de estaciones y Marcus cada vez más débil, decidí que era hora de decir la verdad, no por crueldad, sino porque creía que incluso él merecía afrontar su fin con honestidad. Los tónicos, le dije una tarde tranquila mientras la lluvia otoñal tamborileaba contra las ventanas. Nunca fueron medicina. Me miró, sus ojos antes brillantes, ahora opacos por la enfermedad. Lo sé, me sorprendió. ¿Desde cuándo? Hace meses, quizá más. Tosió con manchas de sangre en su pañuelo de seda. Podría haber dejado de tomarlos, podría haberte expuesto. ¿Por qué no lo hiciste? Guardó silencio un buen rato porque me lo merecía. Todo lo que hiciste, las consortes, Anastasia, el exilio de Serena, me lo merecía todo. No es por eso que seguiste llevándolas, observé. Un destello de su antigua sonrisa cruzó su rostro. No, seguí tomándolos porque al menos así seguías cuidándome. Por retorcido que sea, tu venganza requería que me prestaras atención. Más atención de la que me diste como esposa simplemente amorosa. Habría sido una esposa amorosa, dije en voz baja, si hubieras sido un esposo fiel. ¿Lo serías?, me desafió débilmente. ¿O estábamos condenados desde el principio? ¿Dos personas interpretando papeles que nunca quisimos? Lo pensé. Nunca lo sabremos. Mientras Marcus agonizaba, surgió la cuestión de la sucesión. Entre los dos teníamos 12 hijos, todos legalmente míos, todos herederos potenciales.
La corte estaba preocupada por la posibilidad de una guerra civil. Los convoqué a todos a la sala del trono, a cada consorte, a cada niño con edad suficiente para comprender, a la emperatriz viuda y al mismísimo emperador moribundo, llevados en un palanquín. He criado 12 hijos, anuncié. Cada uno precioso, cada uno capaz. Pero un imperio no puede tener 12 emperadores. La sala contuvo la respiración. Por lo tanto, propongo algo sin precedentes. El trono no pasará al mayor, sino al más digno. Cada príncipe será puesto a prueba en sabiduría, fuerza y compasión. Los consortes juzgarán, al igual que yo, y el consejo. El próximo emperador será elegido no por orden de nacimiento, sino por méritos. La corte estalló en una discusión, pero la emperatriz viuda levantó la mano para pedir silencio. Esto es irregular, dijo lentamente pero sabio, muy sabio. El más fuerte se alzará. Marcus, desde su palanquín, rió con un traqueteo agonizante. Incluso ahora piensas 10 pasos por delante. Incliné la cabeza. El imperio requiere estabilidad. Esto la garantiza. Lo que no dije fue que esto también garantizaba la lealtad de las consortes hacia mí para siempre. El futuro de sus hijos dependía de mi criterio. Apoyarían cualquier decisión que tomara. 3 días antes de que Marcus muriera, Anastasia acudió a mí con una petición. Su Majestad, ¿puedo bailar para el emperador? Un último baile. La observé atentamente. ¿Por qué? Porque a pesar de todo, es el padre de mi hijo. ¿Y por qué? Porque me pediste que lo doblegara y lo hice. Quizás un pequeño gesto de bondad al final equilibre la balanza. Di permiso y esa noche Anastasia bailó en el salón del trono. Vestía los colores blancos de la mañana y su baile era una historia. Un fénix que voló demasiado cerca del sol, quemó sus alas y cayó a la tierra, solo para renacer más humilde y sabio. Marcus lloró durante toda la actuación. Cuando terminó, me miró. ¿El fénix era Serena? El fénix eras tú, corregí. Serena era el sol, hermoso, tentador, pero al final destructivo. ¿Y tu renacimiento? Eso está por verse. Murió esa noche no llamando a Serena ni a Anastasia, sino a mí. Le tomé la mano al morir y sus últimas palabras fueron, lo siento. Lo sé, respondí. Y lo decía en serio. Con Marco muerto y enterrado con todos los honores imperiales, me convertí en emperatriz regente. El juicio por la sucesión duraría años, años en los que gobernaría con absoluta autoridad, moldeando el imperio a mi antojo. Las consortes se convirtieron en mi consejo de asesores. Jade se encargaba de las finanzas, Perla de los asuntos culturales, Rubí documentaba nuestra historia. Anastasia sorprendentemente solicitó regresar a su tierra natal. Mi trabajo aquí ha terminado, dijo simplemente y descubro que no me gusta el poder obtenido mediante la destrucción. Le concedí permiso con una generosa pensión y mi sincero agradecimiento. Serena me escribió una vez desde su exilio. La carta era breve. Hermana, me enteré de la muerte de Marcus. Sé que nunca me perdonarás, pero necesito que sepas que lo amaba. No se trataba solo de ganar. Lo amaba, y ese amor nos destruyó a todos. Espero que tu venganza sea tan dulce como imaginabas. Quemé la carta sin responder. Algunas heridas están destinadas a cicatrizar, no a sanar. Me encuentro en el jardín de la eterna primavera, el mismo jardín donde todo esto comenzó. Los 12 príncipes se han convertido en jóvenes ejemplares, cada uno con diferentes fortalezas. Mañana comienzan las pruebas finales para determinar al próximo emperador. Las consortes se han convertido en mis aliadas más cercanas, unidas por la experiencia compartida y el beneficio mutuo. Hemos transformado el imperio, estableciendo escuelas para niñas, reformando las leyes matrimoniales y creando protección para las mujeres abandonadas. Hemos transformado nuestro dolor en poder, y lo hemos usado para asegurarnos de que ninguna mujer sufra como nosotras. Lily, ya vieja y canosa, permanece a mi lado como siempre. Su Majestad, dice, ¿se arrepiente alguna vez? Considero la pregunta. Me arrepiento de haber descubierto la traición. ¿Me arrepiento de mi elaborada venganza? ¿Me arrepiento de las vidas perdidas y destruidas en mi búsqueda de justicia?
Lamento, digo finalmente, que fuera necesario. Lamento que las decisiones de Marcus y Serena me obligaran a actuar, pero no me arrepiento de haber tomado las riendas de mi propio destino. Una joven sirvienta se acerca corriendo, haciendo una reverencia apresurada. Su Majestad el Príncipe Chun solicita audiencia. Tiene una propuesta para reformar el sistema de exámenes civiles. El Príncipe Chun, hijo de Jade, brillante como su madre, compasivo como el padre que Marcus podría haber sido si hubiera elegido otra cosa. Que pase, ordeno, y luego me vuelvo hacia Lily con una leve sonrisa. Creo que tenemos a nuestro emperador. El jardín florece a nuestro alrededor, fénix y dragones pintados por todas partes. Pero escondidas entre ellas, si sabes dónde buscar, se esconden espinas doradas, hermosas, mortales y siempre victoriosas. Me llamo Visa, y soy la emperatriz que doblegó a un imperio y lo levantó, más fuerte y sabia. Me llaman de muchas maneras, la emperatriz virtuosa, la madre de la nación, la hacedora de reyes. Pero en el fondo de mi corazón sé la verdad. Soy simplemente una mujer que se negó a ser víctima de su propia historia. Y esa, quizás, sea la mayor victoria de todas. Si esta historia te llegó al corazón, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte para ver más historias impactantes cada día. Gracias por verla.